Buenas noches, esto es El Espejo, un programa que intenta mostrar algunas de las aristas de la realidad nacional. Y hoy me acompañan en la mesa mi amigo Víctor Cardoso. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches, muy bien, la verdad que llueve, pero estamos todo bien. Bueno, y tenemos en la mesa un amigo que también es periodista, que es analista internacional, y que ha venido hoy a hablar sobre Venezuela, ¿cierto? Sí, Jorge Taumada. Muy bien. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿Cómo estás, Jorge? Bien, todo bien. Viendo un poco la realidad internacional, que se nutre de un montón de noticias. La noticia importante de hoy en relación a Venezuela ha sido la presentación de los opositores de Chávez. Cuando le decimos opositores de Chávez, decimos el 50% de la población venezolana, encabezada por Capriles, pero con una gran proporción de los habitantes absortos frente a lo que es una negativa absoluta, rotunda del gobierno de Maduro, el heredero de Chávez, para hacer un nuevo conteo, para hacer una revisión de los votos, la cantidad de votos y quién efectivamente ganó las elecciones. Los opositores a Chávez afirman que Maduro no es el nuevo presidente porque no está convalidado por una elección limpia. Entiende que hubo fraude y que deben revisarse los votos porque no ganó Maduro, sino que los números fueron adulterados. Esto es una aseveración de los opositores que debe ser comprobada, pero si miramos qué fue lo que pasó el día de las elecciones, donde hubo algunas situaciones bastante conflictivas, hubo situaciones de violencia, hubo un fraude preelectoral que fue la compra de votos con regalos y con preventas, como hacen muchos gobiernos, no solo en Venezuela, sino muchos gobiernos populistas en Latinoamérica. Usanzas que se le adjudicaron alguna vez a los conservadores en la Argentina cuando decían que regalaban o entregaban regalos o que le daban empanadas a quienes votaban. Hoy ya no le dan empanadas, le dan televisores de plasma y le dan zapatillas y le dan otro tipo de cosas muy caras. Así se compran los votos. Bueno, este fraude preelectoral fue el que marcó el clima, pero según los opositores a Maduro, en las elecciones no solo hubo fraude preelectoral, sino que hubo adulteración de cifras. Es más, hay algunos que dicen que una de las empresas involucradas en el voto electrónico, cuyo nombre es Indra, y que en la Argentina la vemos todos los días en las máquinas del SUBE, en los colectivos, es la máquina que recibe el pago del SUBE en los colectivos, estaría esta empresa Indra involucrada en este fraude electoral a través del voto electrónico. Y además, y esto hay que tenerlo en cuenta, sería su principal fuente de recursos, es decir, la empresa estaría vendiendo el software para las elecciones, pero su principal fuente de recursos serían los resultados electorales, en general distantes de la realidad de lo que los votantes decidieron, ¿no? Bueno, por esa razón hay mucha gente que precisamente tiene sus reparos y que pone el grito en el cielo cuando se habla de traer a la Argentina el voto electrónico, porque en caso de imponerse el voto electrónico, lo que la empresa sería Indra, y precisamente no es una empresa confiable, porque absolutamente en todos lados donde ha vendido ese software para las elecciones ha habido problemas. Ha habido problemas. Ahora, hay un hecho adicional grave, gravísimo, que estaría además de alguna manera ratificando, convalidando esta acusación de la oposición, y es que el gobierno de Maduro se niega a hacer un nuevo conteo de los votos, y por otra parte, en la legislatura, en la Cámara de Diputados de Venezuela, se le ha dicho a través del señor Cabello, que es el titular de la Cámara, que es de nombre del chavismo, que los diputados que no acepten los resultados electorales no van a poder ejercer su función de diputados, en una actitud de alguna manera no constitucional, despótica, autocrática. Y lo más grave ha sido el martes pasado, donde al iniciarse las sesiones, el recinto de sesiones fue cerrado con llave y un grupo de 11 diputados de la oposición venezolana fueron agredidos por diputados y por el personal de seguridad. Sí, además yo recibí hace unos días
de un amigo mío que trabaja en la escuela venezolana, en la Escuela Nacional de Periodismo en Venezuela. Me mandó un informe donde denunciaba también que gente con remeras de Capriles, pero que serían militantes del gobierno de Maduro, estaban cometiendo desmanes para echarle la culpa a Capriles. Creo que la intención manifiesta en todo esto es terminar con Capriles encarcelado y limitar la acción de la resistencia a este fraude electoral que consagró a Maduro como presidente de Venezuela. Ahora, en Venezuela también hay una situación, a mi juicio, importante para ser considerada, y es que cuando muere Chávez, se produce un proceso de sucesión vía una sucesión hereditaria, digna de las monarquías más absolutistas del mundo, en donde Chávez delega su poder en su hombre, Maduro, que lo elige en ese momento por un tema de lealtad, la urgencia de la operación, la situación de su enfermedad. Lo elige no por sus cualidades intelectuales ni por sus datos meritocráticos, sino por su lealtad al jefe, ¿no es cierto? A Chávez. Eso mismo. Y ahí de alguna manera se hace la continuidad del poder en un hombre a través de un acto divino, de la autoridad divina que le concede el poder absoluto a Maduro, ¿no? Así es propio esto de las dictaduras estas con formato democrático, y no tanto como es el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, donde Kim Il-sung le delegó a su hijo el poder. Claro. Lo nombró su heredero y al morir Kim Il-sung asumió su hijo, que es el actual presidente, el primer ministro de Corea del Sur, del Corea del Norte, perdón. Bueno, esto también se intenta hacer en la Argentina, porque toda la maniobra hecha por el gobierno nacional con Cristina Kirchner a la cabeza está destinada a esto, a ser una dinastía. Claro, pero lo contradictorio es que estos gobiernos se llaman democráticos y populares, y en realidad utilizan los procedimientos monárquicos más ancestrales, más antiguos, para delegar el poder. Con lo cual, democráticos y de populares tienen el nombre, porque en realidad sus procedimientos de elección de los gobiernos posteriores son absolutamente monárquicos. Pero, sin embargo, quiero puntualizar algo que me parece importante. Así como Chávez nombra a Maduro porque lo considera un hombre leal, más allá de sus capacidades intelectuales, que creo que son muy limitadas a esta altura del partido, ha demostrado muy poco en cuanto a capacidad, ha demostrado con sus, pavadas preelectorales vinculadas a situaciones mágicas que él describía como mágicas ante las elecciones. El pajarito. Y otras más que ha descrito, incluso que el cáncer fue inoculado por los servicios americanos, los servicios de inteligencia americanos, en fin. Todas estas, digamos, folclore de realismo mágico latinoamericano. La realidad es que a Chávez lo querían suceder no menos de 6 personas. El propio Maduro, Cabello, presidente del Parlamento, un yerno que tiene un puesto ministerial, el canciller, que es un hombre que se consideraba también presidenciable, y un par de personas más. Quiere decir que la sucesión de Chávez, que digámoslo, era un líder carismático, pero era, por encima de todos los que te mencioné, un hombre muy leído y capaz en el sentido de capacidad intelectual. Sus discursos de 7 horas eran discursos que eran piezas de oratoria muy atractivas para quien estuviera a favor o para quien estuviera en contra, pero muy atractivas. Tenían además un fundamento ideológico a partir de las lecturas de Chávez, de un hombre que era culto, porque se había cultivado. Ese hombre que quiere ser sustituido, quiere ser sustituido por personas que no tienen su capacidad intelectual, ni su capacidad dialéctica, ni su capacidad de acercamiento al pueblo, ni en todo caso su carisma. Y esto va a generar un problema que ya está en la realidad venezolana, pero que se va a acelerar, y es la lucha por el poder, porque cuando en los regímenes autocráticos muere quien lidera ese régimen autocrático, los sucesores que se creen con derecho a la corona son varios. Y en este caso, en este sistema monárquico de gobierno de Venezuela, hay varios que se creen sucesores de la corona. Sí, además en este caso en particular en Venezuela,
también hay una fractura en sus Fuerzas Armadas, que hasta el momento de la muerte de Chávez mantenía unidas las fuerzas, pero hoy están divididas. Y yo tengo entendido, creo que me lo corroboro, eso no, está dividida en 3 sectores. Hay un sector que es legalista, que aboga por volver a dar elecciones y hacerlas limpias para poder normalizar el país. Hay otro sector que apoya a Maduro y tiene una línea más pro-marxista dentro de las Fuerzas Armadas, y hay un tercer sector que está aliado con los narcos colombianos, con la guerrilla colombiana, y bueno, intenta hacer de Venezuela un país bastante más difícil, claro, unirse con la... con algunas vertientes intermedias. Por ejemplo, el canciller que te mencionaba es un hombre con profundas relaciones con Irán, que intenta acercar a Venezuela a Irán, otra potencia que suministra dinero, armas y con la cual Venezuela tiene acuerdos muy, muy fuertes. Y lo que decís es muy cierto, pero además hay que agregarle otro ingrediente. Hay 100.000 venezolanos armados que conforman las milicias populares que armó Chávez como factor de reserva por el caso hipotético de que su revolución tuviera algún tipo de situación comprometida desde el punto de vista político. Él tiene una reserva de 100.000 hombres armados que conformarían milicias populares, proceso que algunos mencionan que se estaría gestando en la Argentina, a imitación de la realidad venezolana, que estarían dispuestos a participar en cualquier enfrentamiento defendiendo alguno de los sectores. Es cierto, lo que vos decís es precisamente así. Hay 3 sectores, los militares están divididos en 3 ramas, y esto estaría presagiando de alguna manera alguna situación de confrontación en el futuro para repartirse el poder. Pero por ahora el preludio de eso son simplemente agresiones a los opositores políticos, manifestadas en este caso a los diputados, y que seguramente en el correr del tiempo van a incrementar una situación un poco más cruenta de la realidad venezolana, y lo digo con mucho dolor. Me encantaría que no fuera así, me encantaría que fuera un pueblo que caminara unido hacia un futuro mejor, pero lamentablemente esta es la realidad que deja Chávez. Deja una economía destruida en un país que tiene la mayor cantidad de reservas petroleras comprobadas del mundo. La cuenca del Orinoco tiene una gran producción hoy de petróleo, pero las reservas comprobadas son las más importantes, mejores que Arabia Saudita y Kuwait, con un inconveniente que es un petróleo bastante sulfuroso que exige un proceso refinado especial, y donde hay solamente hoy refinerías en las Islas Vírgenes que son las capacitadas para hacer ese refinamiento, y el gran comprador de ese petróleo hoy es Estados Unidos. Por eso el 30% de las exportaciones venezolanas se dirigen a Estados Unidos, lo cual también es contradictorio, porque es un hombre que siempre tuvo un discurso antiimperialista, antinorteamericano, y que lo denostó a Bush y a quien se le presentara adelante, insultó a las autoridades americanas, y sin embargo depende del comercio exterior con Estados Unidos. Sí, Estados Unidos se lo perdona porque necesita el petróleo venezolano, y mientras tanto, mientras provea petróleo, se hacen los distraídos y miran para otro lado. Que es exactamente lo que está haciendo la Argentina en estos momentos, está regalando todo. Y además con ese petróleo alimentó ese sueño idílico que tuvo, ese sueño bolivariano de ser el líder de la gran revolución latinoamericana, en donde atrás de él solamente algunos países lo acompañaron, que fueron Bolivia, Ecuador, Argentina, parcialmente, o para algunos parcialmente y para otros con mucha más fuerza, pero que acabada esta posibilidad de recursos sin límite, porque realmente la economía venezolana está muy castigada. El déficit fiscal está en el 8% del Producto Bruto, 8,5% del Producto Bruto, lo cual es muy alto. Los estándares internacionales son el 3%. La Argentina ya está en el 4,5%, está siguiendo los caminos de Venezuela, en el sentido de que aumentó su déficit fiscal, estamos en el 4,5%. Insisto, Venezuela está en el 8,5% y ya se acerca a cifras alarmantes en sus números internos, donde además los supermercados tienen un gran desabastecimiento, y donde seguramente va a haber un momento en el cual el clamor popular va a ser no por un Chávez, no por una razón política, sino por algo para comer, porque están totalmente desabastecidos los centros de distribución de alimentos. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Bueno, estamos de vuelta y hablando de Chávez y de Maduro hoy, está por llegar a la Argentina. Viene ahora a la Argentina y anuncia que va a hacer un acto El día 8. El día 8 con la Cámpora y con nuestra presidenta Cristina. Va a tener una gran influencia lo que pase en Venezuela, pienso yo, en los próximos meses. La Argentina no va a poder despegarse de Venezuela, va a quedar ligada políticamente, porque además tenemos una gran deuda con Venezuela. Política y económicamente. Nos enteramos a través de Capriles, del opositor al gobierno chavista, que la Argentina tiene una deuda, creo que impagable, de 13 o de 19 mil millones, todavía no está muy clara la cifra, pero nos hemos enterado porque nuestro gobierno nunca nos informó de semejante Nunca deuda. dijo, nunca supimos cuánto le debemos a Venezuela. Recién ahora, por lo que dijo Capriles. Claro, que no es, lo de Capriles no es un dato del Banco Central de Venezuela, es el dato de un opositor, con lo cual ese número puede ser más o menos, pero nos enteramos como un bife en la cara, que le debemos un montón de plata. Es decir, cuando va Cristina, Capriles, opositor, le dice: señora, usted nos viene a visitar y apoyar la revolución, pero no se olvide que además tenía que haber traído un cheque de 13 mil millones de dólares o de 19 mil millones de dólares, que creo que nuestra presidenta ignoró absolutamente esa afirmación, la ignoró allá y la ignoró acá, nunca más se habló del tema, ni nadie hizo ninguna mención que yo sepa. No, y creo que no lo van a hacer, porque ha sido una constante en este proceso de estos 10 años de régimen kirchnerista en la Argentina, de que estas cosas ignorarlas, o dejarlas que se decanten y no tomar ninguna iniciativa. Lo mismo hicieron con el problema de la inseguridad, lo mismo hacen con el problema de la inflación, dejarlo. Lo dejan ahí, que se decante solo, y no toman absolutamente ninguna medida. Sí, Juan Carlos, pero vos hablabas recién también de la continuación de una dinastía, pero yo pienso que en este momento, o sea, el kirchnerismo no tiene a quién, pues yo no me imagino a Máximo podía ser presidente de un club de barrio, ni yo creo que no sirve ni para eso. O sea, que no, absolutamente. La hija, de hecho, no quiere la política. O sea, el hecho era que esperaban que hubiera la posibilidad de la reelección, la posibilidad de la reforma de la Constitución Nacional, pero esto no ha sucedido. Y yo he guardado ahí un video que tengo, que ahora le voy a pedir al director que lo ponga en el aire, porque la verdad que no me sorprende, pero esto muestra a las claras quién nos está gobernando, quién está gobernando la Argentina. La Argentina es el 8º país en el mundo en cuanto a extensión territorial. Es un país que tiene capacidad para producir hoy para alimentos para 500 millones de personas en el mundo. Somos apenas un puñadito de gente, porque la Argentina es un país prácticamente despoblado. No se entiende racionalmente cómo la Argentina tiene los problemas que tiene. La Argentina no podría nunca tener estos problemas. Simplemente tiene estos problemas porque se roban toda la plata. Se la roban literalmente, como está probado en estos últimos meses. Pero quiero que veamos juntos, veamos este pequeño video donde muestra a una presidenta, donde mírenle la cara a las personas, a los aplaudidores que tiene Cristina, que van obligatoriamente a aplaudir cada vez que se habla. Mírenle la cara de sorpresa cuando escuchan algunas de las cosas que la presidenta dice, que son realmente incoherencias. Yo creo que si se reuniera un colegio de psicólogos o psiquiatras, se harían una fiesta con esto. Vamos a verlo. Y hoy presentar este plan Argentina Innovadora 2020, este es el resumen. Yo les decía que se han identificado en este plan de Argentina Innovadora 2020 ustedes dirán qué es eso. El yacón, cuyo nombre científico es Smaliuntes sonchifolius, que además, ustedes saben, hay 80 millones de diabéticos en el mundo, que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho, en fin.
con lo cual, obvio, es para todos, no es solamente para los que tienen plata, pero digamos que la diabetes es una enfermedad, sí, de gente de determinado poder adquisitivo. Esto además es un prebiótico. Además, es un reductor de triglicéridos. Bueno, eso que no me va a salir, ya lo dijeron ustedes. Además, es un reductor de triglicéridos. Bueno, eso que no me va a salir, ya lo dijeron ustedes. Esto lo conocían los incas junto al amaranto, junto a la quenoa hace 3.000, 4.000 años. Un poco de estas cosas que me han impresionado tanto, como la quenoa, como el amaranto. Hoy el amaranto, hoy la quenoa, hoy el yacón, son cosas que están demandadas por los grandes países desarrollados para industria farmacéutica, para inductivos, cuando hacían la técnica de la liofilización. Cuando hacían la técnica de la liofilización. El maíz está comprobado que carece del triptófano. ¿Qué es el triptófano? Verde, en un baño en donde no daba mucha luz, pero había mucha luz, pero estaba... Que vos ves, la clorofila no es verde, es una combinación de la luz roja y azul que se transforma en verde. Sí, no es verde la clorofila, en realidad es una combinación de la luz solar roja y azul que se convierte en verde. Porque nosotros, para la ciencia, esto del primer cuerpo antimonoclonal que vamos a poder desarrollar, para nosotros, para la ciencia, esto del primer cuerpo antimonoclonal que vamos a poder desarrollar. Bueno, con un poco de humor, pero realmente esta persona gobierna la República Argentina, el octavo país en riqueza del mundo. La Argentina, gobernada por esta persona que aún pretende lograr una reforma constitucional para seguir gobernándonos. Realmente, la verdad que me miro al espejo y me insulto yo mismo porque digo soy un idiota como la inmensa mayoría de los argentinos que hemos permitido esto. Ya hace algunos años atrás, hoy te contaba fuera de cámara, me peleaba con algunos amigos míos que me decían no, Cristina es un militante de aquello, Cristina es un cuadro político. Yo decía, pero ustedes están todos locos. Que yo sepa, Cristina Kirchner toda la vida fue así. Yo la verdad que no entiendo esa fascinación por la estupidez que muchísimos argentinos tienen. Y yo soy peronista, pero nunca me traí un sapo de estas características. La gente le encanta en la Argentina tragarse un sapo. Sale cualquier imbécil y habla 5 minutos y lo dan por un genio. Entonces yo, la verdad, que después de haber visto este video, haberlo visto a Clinton cómo se reía, yo creo que es para reírse de esa forma. Lo que pasa es que esta es un intento de clase de farmacología, absolutamente risueño porque no sabe absolutamente nada de farmacología. Bueno, es que ella habla así pero de todo. Mi preocupación es que sea lo mismo de temas constitucionales, claro, donde está sentando cátedra de temas constitucionales a partir de la ignorancia que ha demostrado. Les quiero hacer un comentario porque recién hiciste puntualización en el tema de lo que nosotros los argentinos permitimos y demás. Déjame que te haga una pequeña reflexión sobre un hecho que me pasó y que nos pasó como sociedad. En el año 2003, el presidente Kirchner pide a la ciudadanía que, por favor, le cedan al Poder Ejecutivo las famosas facultades extraordinarias. Esto lo tenía que hacer el Legislativo, ceder las facultades extraordinarias, que significa ni más ni menos que, aprobado el presupuesto por el Poder Legislativo, el Ejecutivo tiene la facultad de reasignar las partidas. Y esto lo hizo Kirchner basado en un estado de necesidad del país que venía de la crisis del 2001. No todos los argentinos pensamos que esto era adecuado. Quien te habla,
junto con otros argentinos, otros No, ciudadanos, yo tampoco. pensamos que esto era Una barbaridad. el fundamento era la posibilidad después de manejar los fondos en forma arbitraria y discrecional, y cuando se manejan los fondos en forma arbitraria y discrecional, generalmente muchos de esos fondos, como cuando tamizás harina, van cayendo del tamiz, del colador, y quedan a los costados, ¿no es cierto? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué ocurrió? Que junto con otras ONG, yo presido una ONG que se llama Asociación Civil de Defensa Ciudadana, junto con otras ONG, advertidos de lo que venía, de que este pedido de facultades extraordinarias era el comienzo de una escalada hacia el poder omnímodo autocrático y no democrático, como efectivamente estamos hoy en vías de, a partir de la aprobación de las leyes vinculadas a la justicia, estamos en vías de culminar. En ese momento decidimos hacer un abrazo cívico al Congreso para oponernos a la cesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo, no porque nos pareciera, sino porque hay una prescripción constitucional en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que además tiene la sanción establecida en el Código Penal, que dice que será acusado de infame traidor a la patria aquel legislador que apruebe cesión de poderes extraordinarios hacia el Ejecutivo. Cosa que se hizo en el año 2003 y cosa que hasta hoy, por supuesto, subsiste. Todos los legisladores que lo aprobaron hoy están todavía incursos en la posibilidad de ser sancionados por infames traidores a la patria. Hicimos un abrazo al Congreso. Esto fue el año 2003. Yo fui representando a 3 ONGs que me dieron su autorización para que los representara en la palabra. Hubo algunos representantes de algunos partidos políticos y en esa reunión dije, en ese discurso frente al Congreso, hoy vienen por el dinero público, porque eran los fondos del país que reasignaba a partir de ese momento arbitrariamente el jefe de gabinete. Hoy vienen por los recursos públicos. Van a ir después por los recursos privados, cosa que efectivamente ocurrió con las AFJP cuando fueron confiscadas. Y como ocurre hoy con el manejo del tema cambiario, etc. Y dije después, lo último es que van a venir por los disidentes. Y hoy están viniendo ya por los disidentes. Y la justicia. Y el cercenamiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos a partir del ejercicio de sus posibilidades dentro de la justicia, que hoy está, a partir de la nueva legislación inconstitucional, cercenados esos derechos ciudadanos. Quiero decir lo siguiente, en ese abrazo cívico al Congreso en el año 2003 no éramos más de 300 personas. No había 3 millones de personas. Permíteme un minutito nada más, Víctor, porque quiero terminar el concepto. La noche, hace una semana, que se aprobaron las leyes vinculadas a la justicia, esto es, las leyes donde se cercenan las cautelares y donde se hace todo este nuevo reencauzamiento de la justicia para que sea una justicia absorbida por el Poder Ejecutivo, a las 6 de la mañana se hizo la aprobación legislativa. Yo estuve toda la noche frente al Congreso, me quedé hasta las 7 de la mañana. Estábamos frente al Congreso presionando desde la calle los ciudadanos para que no se aprobaran esas leyes. No éramos más de 300. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que si los ciudadanos no nos movilizamos para defender nuestros derechos, si los ciudadanos no tomamos la calle para expresar lo que pensamos, para pedir por lo que creemos, para defender nuestros valores, para defender los valores no económicos, los valores de la Constitución, los valores que como ciudadanos tenemos que defender por nosotros, por nuestros hijos y por todos, y por nuestra propia dignidad. Si no salimos a defender esos derechos como ciudadanos que somos, no tenemos conciencia de la defensa de nuestros derechos cívicos, así como tenemos que defender nuestros derechos como consumidores, porque también las empresas nos agreden de muchas maneras, adulterando productos, etc. Pero lo cierto es que en el tema de los derechos cívicos, si no ejercemos nuestros derechos cívicos, después no nos quejemos de que estamos en un régimen totalitario, al cual vamos en forma inexorable con todo esto que está ocurriendo en términos jurídicos. Mira, lo que decís vos, Jorge, es muy importante. A mí lo que me duele es realmente, como decís vos, que la gente no ha salido, que la gente no se manifiesta. Sí ha salido un poco, un grupo de gente, ¿no? Pero a mí lo que me duele es que ya la ONU ya ha tomado partido en esto. Así es, ya la ONU ha tomado partido es. en esto. Y me duele que, digamos, un organismo internacional salga en nuestra defensa. O sea, ¿qué pensarían nuestros próceres? ¿Qué pensaría San Martín? Que nos están defendiendo cosas que nosotros tendríamos que tratar de estar en ese lugar.
Tendríamos que haber salido millones de personas a la calle. Así es. Mira, mientras lo escuchaba atentamente, nuestro amigo Jorge Taguada, hablar sobre esto, vos sabés que es algo que realmente me enerva cuando lo escucho, porque adhiero absolutamente a todo lo que dijiste, porque la Argentina es un país que carece de cultura política, no tiene cultura política, el ciudadano común en la Argentina no tiene cultura política, por eso nos pasa lo que nos pasa. Puede aparecer un racimo de sinvergüenzas, como fueron los que arribaron acompañando a Kirchner hace 10 años al poder, y nos saquean, nos roban, nos timan, nos mienten, todas estas cosas que nos han venido sucediendo a lo largo de estos 10 años. Y hay un montón, una tropa de estúpidos que aplauden a quienes los están saqueando. Pero esto sucede porque no hay cultura política en Argentina. Los partidos políticos son los grandes culpables de esto, porque los partidos políticos no han formado cuadros políticos, no se han preocupado en aumentar el volumen de dirigentes, de entrenar dirigentes, de hacer dirigentes, y entonces esto es lo que nos sucede. Hoy ni siquiera quienes conducen los partidos políticos, uno puede decir que sean un cuadro político. Son muchas veces ignorantes, brutos, torpes en el manejo político. Mucha torpeza en el manejo político hay en la Argentina. Y lamentablemente esto lo pagamos todos los ciudadanos. Lo paga doña María, que está en su casa haciendo los quehaceres de su casa, lo paga don Juan, que está jubilado en su casa, lo pagamos todos. Juan Carlos, lo que vos decís, tenés mucha razón al respecto, me gusta el análisis, pero yo agregaría otra cosa, que es peor de lo que vos decís, el miedo. Tienen miedo. Además tienen miedo, está esperando que hace uno, es como un juego de... Como un juego, es como un juego de ajedrez. Está moviendo uno para el otro poder hablar, no tienen autonomía. No veo que hablen con franqueza. La gente necesita que los dirigentes se sienten y hablen con franqueza y digan las cosas tal cual son. No están esperando, escogen las palabras para poner en un comentario, no expresan lo que realmente está pasando. La Argentina hoy no tiene política económica, es un desastre la política económica, no tiene política social, no tiene política de seguridad, no tiene política contra el narcotráfico, no tiene políticas de salud, no tiene políticas sociales, no tiene política educativa. La Argentina es un país que va a la deriva y a los cachetazos, y lo único que le interesa al poder constituido es la caja. Eso sí, la caja no se toca. Y cada vez nos ahogan con nuevos impuestos. La Argentina es el país del mundo que mayor presión tributaria tiene. En una época se hablaba y se decía que en la Argentina nadie pagaba, pero hoy en día la Argentina es el país que mayor presión tributaria tiene, con solo 40 millones de habitantes, que es nada. Nosotros tendríamos que ser un país de 150 millones de habitantes. Y somos un país apenas de 40 millones de habitantes, con la extensión territorial que tenemos. Hay lugares donde hay una persona por kilómetro cuadrado o menos. Una cosa impensable. Sin embargo, que además todo el mundo acecha sobre esto, porque estos territorios que nosotros no tenemos poblado y que muchos de ellos son ricos en muchas cosas, porque la Argentina no tiene zonas que no tengan riqueza, todas tienen una riqueza. Ahora, estas grandes zonas despobladas están acechadas por los enemigos externos y enemigos internos que intentan que los enemigos externos se hagan cargo de esto. La Argentina es un país que en cualquier momento puede llevarse una gran sorpresa y partirse el territorio nacional. Por eso no es casual que este régimen durante 10 años ha desmantelado a las Fuerzas Armadas. La Argentina, además de ser juzgados por traición a la patria, los legisladores, muchos funcionarios tendrían que ser juzgados por traición a la patria por haber desarmado a la nación. Han desarmado a la nación y sus mejores hombres están en la cárcel. Yo leía este fin de semana una carta
que me envió un piloto que combatió en Malvinas, un hombre que fue derribado cerca de la costa, en su avión, un A4C, pudo llegar al continente, rescatado por un helicóptero, inmediatamente fue evacuado al continente por un C-130, y al otro día estaba nuevamente en vuelo hacia nuestras islas y otra vez a combatir. Este hombre está en prisión, acusado no sabe de qué, en una cárcel donde está pasando terribles penurias en Bower, en una cárcel en Córdoba, con una acusación que no tiene ni ton ni son, pero está en prisión. Y no es casualidad que esté en prisión. Muchos hombres que fueron importantes, como fue el caso de Robacio, por ejemplo, que fue el jefe del batallón de Infantería de Marina, el 5 de Infantería de Marina, un brillante soldado que fue denostado, perseguido, acusado falsamente, hasta que murió. Y todos estos haces de la guerra que nosotros tuvimos, porque no nos olvidemos que le pegamos la paliza más grande de toda su historia a Inglaterra en el mar, nunca Inglaterra, en ninguna guerra que ha vivido en guerra desde que existe, nunca perdió tanta cantidad de buques, tanto material bélico como perdió en Malvinas. Este hecho es un hecho significativo. Bueno, todas las pilas están puestas de Inglaterra para desarmar nuestras fuerzas armadas y destruirlas. Y este gobierno, que ha sido totalmente adicto a los intereses externos, contribuyó enormemente a ese desmantelamiento, a esa destrucción de las fuerzas armadas. Por eso es que muchos deberían ser juzgados por traición a la patria y ejecutados, porque el castigo que establece la Constitución Nacional para los traidores a la patria es la ejecución. Tendrían que ser ejecutados. De la misma manera que los legisladores que votaron las facultades extraordinarias. Porque también cometen el mismo delito y la Constitución prevé precisamente ese castigo. Vamos a ir un corte y cuando volvamos vamos a hablar un poco de otro tema que tiene mucho que ver con la falta de cultura política en la Argentina y con el engaño, cómo se maneja el engaño político en la Argentina, que fue lo sucedido en estos días pasados en el Hospital Borda. Vamos al corte. Bueno, estamos nuevamente en el aire y vamos a cambiar un poco el aire. Vamos a seguir hablando de la incultura política de los argentinos. Vos antes, Tahuada, cuando estábamos fuera de cámara, estábamos charlando de esto que sucedió en el Borda y quiero que empieces hablando vos. Lo del Borda tiene bastante, a mí me resultó bastante curioso y tiene bastante significación política hoy, más que policial, porque la situación del Borda se da en un contexto en donde se incrementaron notablemente las denuncias sobre corrupción. Denuncias sobre corrupción que no han tenido todavía respuesta del gobierno y de los sectores oficiales, pero que son sumamente graves. Denuncias de millones de dólares que van y vienen en valijas como aquellas que venían de Venezuela, pero que ahora están manejadas estrictamente por connacionales, por compatriotas. Son compatriotas nuestros los que manejan ahora las valijas, no son venezolanos. Y en ese contexto de denuncias continuadas de corrupción se da un episodio policial que para muchos es una represión desconsiderada por parte de la Policía Metropolitana, que responde a un jefe, pero que su jefe político sería Macri, entonces indirectamente la responsabilidad se la adjudican a Macri, pero que en realidad, y esto no tiene nada que ver con Macri ni con su defensa, Macri es una persona que tiene su partido político al cual yo no pertenezco, pero lo que resulta como evidente, como manifiesto para una persona que analiza la realidad y que trata de interpretarla, es que la simultaneidad entre el episodio y las denuncias es demasiado evidente. Y si uno va a la génesis del incidente policial, va a notar que en realidad fue un incidente donde los que comenzaron la represión
no fueron los de la metropolitana, sino que los que comenzaron la agresión fueron los manifestantes. Desde ya. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, pues si no entramos en un relato parcial, como todos los relatos que hay en la Argentina Perdón, hoy. no fueron los manifestantes, fueron los activistas, porque son activistas. Fueron activistas. Bueno, entonces, o activistas que participaban justo con manifestantes. No, está bien la precisión terminológica. Está muy bien la precisión terminológica, porque la precisión terminológica tiene consecuencias penales, así que hay que ser muy preciso. Y en realidad lo que se trató fue de hacer una maniobra, lo que se llama una maniobra de diversión ideológica, con el objetivo de cambiar el foco de atención pública de los actos de corrupción del gobierno nacional para llevarlo a los actos de represión supuestos del gobierno estadual o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es una típica acción producto de los equipos de inteligencia que acompañan a la gestión de gobierno, en donde el interés es generar un hecho nuevo que cambie la realidad para olvidar rápidamente todo el tema de los actos de corrupción y movernos en un sentido político de oposición a un opositor de gobierno nacional que es Macri. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tener la suficiente capacidad para limpiar el panorama y saber exactamente cuáles son los actores y qué es lo que se está jugando. No se está jugando un tema de represión, se está jugando un tema de corrupción. Lo demás es tratar de empañar el es todo un envoltorio, ¿no? Así es. Vos sabés que yo me estuve averiguando cómo comenzó esto. Porque, a ver, si uno escucha a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que cuestionaron y que lo cuestionan a Mauricio Macri, como jefe de gobierno, y lo cuestionan al ministro Montenegro y a todos los ministros, y al jefe y subjefe de la policía de la ciudad. Yo, la verdad que me causa asco escucharlos. Yo escuché el otro día, el sábado, mientras se llevaba adelante la interpelación, y me di cuenta que esto era un disparate, porque en realidad juzgar que la policía, los policías son trabajadores como cualquier otro, como quien trabaja en una fábrica, con quien trabaja en un comercio, son trabajadores. Y como policías, ellos jamás se les cruza por la cabeza ir a reprimir a alguien, porque sí, no, eso no sucede, es una cosa de locos. Porque para que exista una represión tiene que haber una acción previa de violencia que obligue a la policía a reprimir. Porque la policía cuando reprime está obligada a reprimir. No reprime si no está obligada a reprimir. Estableciendo esto, ahí vemos cuando en esta foto particular que está mostrando, vemos cuando llegó la Guardia Infantería. Pero hay fotos anteriores donde hay policías vestidos en forma de vestimenta de calle, que usa el uniforme de la policía. Sobre todo hay una foto de una chica que tuvo pérdida de retina, de desprendimiento de retina, a consecuencia de que fue apaleada esta chica policía. Y se ve también en una de las fotos una silla volando. En esa foto que está ahora en pantalla hay un señor que tiene medio ladrillo en la mano. Bueno, esos no son manifestantes, esos son activistas políticos que están haciendo gimnasia revolucionaria. Esto es provocar a la policía para que la policía tenga que reprimir, y entonces quienes estaban ahí, que eran los vendedores conductores, porque hay fotos por ahí donde se lo ve al señor Juan Cabandier, que es legislador por la ciudad, y se lo ve también al Cuervo Larroque, entre los manifestantes, que fueron ellos quienes condujeron. También había chicos con camisetas de batallón militante, que recordemos que es esta agrupación creada en las cárceles en la Argentina, con expresos que han salido en libertad y que los utilizan para este tipo de cosas. En realidad son grupos de choque. Todo esto hay que además agregarle que desde la asunción de Macri, cada vez que Macri ha iniciado una obra, ha tenido primero una intentona dentro del Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires para frenarla. Si no la pueden frenar en el Parlamento, acuden a la justicia.
La justicia de Buenos Aires tiene, porque tiene jueces que vienen desde mucho antes de la gestión de Macri, tiene hombres que le responden a esta línea de pensamiento. Entonces, tienen jueces que tratan de frenar el proyecto. Y si no lo pueden frenar ni con el Parlamento, ni con la justicia, apelan a esto. Apelan a la violencia, apelan a este tipo de cosas. Esto ha sucedido, miren, ha sucedido en el Parque Indoamericano, ha sucedido en la construcción de las vías para el transporte público en la avenida Juan B. Justo. Ha sucedido en la 9 de julio con la construcción de las autovías también. Ha sucedido en cuanta obra ha iniciado la Ciudad de Buenos Aires. También en el Teatro San Martín. Nadie va a manifestarse libremente con una bolsa de piedras, una mochila de piedras, o con combustible, como se puede ver ahí, apreciar en las fotos, para prenderle fuego a nada. Una manifestación real y concreta fue la sucedida el 18A, donde la gente salió a la calle. Yo no vi a nadie con piedras, ni con palos, ni agrediendo a la policía, ni mucho menos. Y ni siquiera había policía en la calle, porque no era necesario. Porque cuando hay una manifestación del pueblo, el pueblo se manifiesta, no existe ningún hecho de violencia. Las manifestaciones no tienen nada que ver con el estadio de la violencia. La violencia se desata cuando los grupos provocadores van directamente a un enfrentamiento con la policía. ¿Y la policía qué va a hacer? ¿Qué va a tirarle? Pétalos de rosa, lanza perfume, le va a tirar con lanza perfume, le va a pegar con garrote del Tergopol. No, la policía cuando está preparada para esto. Por eso que a distancia siempre, cuando se organiza un tipo de operativo como este, a distancia, lejos de la vista de la gente, están los grupos de la Guardia de Infantería, que son los que van a responder si el personal policial es agredido, como sucedió en esto. Perdón, Juan Carlos, que eso es importante también. Aquí vemos la foto. Fíjense también. Aquí hay una agente, una oficial de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que fue apaleada por esos manifestantes. Ustedes pueden ver que la ropa que visten los policías es la ropa de calle, no están vestidos para el combate, como las fuerzas que llegaron después, que en realidad llegaron para defender a estos policías y a los operarios que fueron agredidos también. Había muchos entre los manifestantes que estaban vestidos de médicos, de enfermeros, pero que en realidad no eran ni médicos ni enfermeros del Hospital Borda. Juan Carlos, hace falta un guardapolvo para disfrazarte de médico. Pero también fueron preparados. En alguna de las fotos vos vas a ver que los manifestantes o los activistas también usaron gas pimienta. Sí. Ahí en una de las fotos de esas se ve la serie, hay dos preparados fotos donde iban preparados para la agresión. Entonces, ¿qué fue la respuesta de la policía? Yo quiero decirle a todos los que nos están viendo que si esto hubiera sucedido en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Bélgica, la policía hubiera actuado exactamente de la misma forma. Porque es la forma. No se puede actuar de otra forma. Cuando hay una acción de represión es porque hubo una acción igual y contraria que fue la que provoca esa represión. Acto de delincuencia. Claro, son delincuentes. En realidad todos los que estaban ahí eran delincuentes. Porque hasta los hombres de ATE que habían ido con casacas verdes, con las pecheras verdes, fueron a delinquir, fueron a provocar un incidente grave. ¿Para qué? Para poder hacer que después los legisladores de la oposición en la ciudad puedan hacer lo que están haciendo ahora, una acción que intenta hacerle un juicio político al ingeniero Macri. Lo importante sería que estos actos generados deliberadamente para cambiar la óptica de la opinión y para cambiar los temas de discusión de la realidad no opacaran el increyendo que hubo en las denuncias de corrupción, porque tengamos en consideración que después de las inundaciones de la última lluvia que afectaron la zona del conurbano, surgió una idea que es vieja, pero que está renovada como idea y creo que hay que decirla y gritarla cuanto se pueda, y es que la corrupción mata, y que por cada dólar que se roban, o cada dólar que desaparece, o cada dólar que se desvía del presupuesto nacional, se muere un chico de hambre en Tartagal,
o en Formosa o en donde fuera. O Entonces, alguien que es llevado con un accidente grave a un hospital en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, no tiene los insumos necesarios para que ser atendido. Entonces la corrupción no solamente es para algunos un acto normal en un gobierno y para otros un acto gracioso. Mucha gente comenta, si estuviera yo hubiera hecho lo mismo porque alguien se robó 1 millón o 2 millones de dólares. Lamentablemente hacen ese tipo de opiniones que resultan jocosas pero que son muy graves. Y digo, debemos tomar conciencia de nuestros derechos cívicos para que estos actos de corrupción, primero, no se vean opacados por estos actos deliberadamente creados. Y segundo, para que se forme conciencia de la opinión pública que la corrupción mata, y mata directamente. Por cada dólar que se roban o que desaparece o que se filtra en el presupuesto, un chico se muere de hambre en algún lugar de la República Argentina. Tengamos esto en conciencia porque de lo contrario, si no, los opositores políticos seguirán buscando puestos a través de la transversalidad, los ciudadanos tratarán de vivir su situación cómoda de todos los días, pero iremos perdiendo nuestra Argentina en manos de delincuentes comunes que se encaraman en el poder. Es así, tanto es así que yo, mira, hace algunos años atrás un amigo mío que había venido del extranjero, estaba radicado en el extranjero, estuvo muchos años, más específicamente en Miami, Florida está. Él tenía una empresa allá, dejó la empresa, se vino cuando se recuperó la democracia en la Argentina, quería trabajar políticamente, porque la única solución a los problemas de la Argentina son políticas. Y vino a eso. Trabajaba en el Ministerio de Acción Social en un puesto muy importante y un día decidió volverse a Miami. Lo fui a despedir y me llamó, me dijo, mira, me vuelvo. Entonces le pregunté por qué. Me dijo, Juan Carlos, porque yo vine a trabajar por mi nación, porque la amo, pero yo no estoy en disponibilidad de ver y permitir que alguien se robe un sachet de leche. Se roban muchos sachets de leche en Argentina. Él estaba precisamente era el jefe de gabinete del Ministerio de Acción Social. Y ya me decía, en aquellos años, me dijo, mira, se roba mucha leche. Debo decirte que en la Argentina sufrimos en algún gobierno anterior algunos empresarios que adulteraban la leche. ¿Se acuerdan del caso Vico? Sí. Sí. Eso ocurrió en la Argentina. Y según sé, no hubo sanción. Finalmente en la justicia argentina se perdió se perdió en alguna oficina de tribunales el expediente y nunca se sancionó a Vico, que se fue a vivir a Estados Unidos y vive en el Golfo de México en un departamento de 3 millones de dólares. En China hubo adulteración de leche. Un empresario criminal en potencia le agregaba melamina a la leche y esto determinó que se encontrara leche adulterada en el mercado y se investigó qué era lo que debería haber ocurrido, qué es lo que había ocurrido en el proceso de fabricación de la leche. Se lo ubicó al empresario. Juicio sumario y pena de muerte. Estamos hablando de China, estamos hablando de un país que algunos consideran un país atrasado culturalmente. Pena de muerte para el empresario que adulteró la leche. Creo que es bastante ejemplar. Sí, además me encanta porque los chinos, cuando condenan a muerte a alguien, a la familia le cobran la bala con que lo mataron. Me parecería bárbaro poder implementar en la Argentina con varios cientos. Fusilarlos y cobrarle a la familia la bala con que se lo fusiló. Se nos ha Juan ido Carlos, yo el te quiero programa. hacer una mención. Cuando callan a un periodista, callan su derecho a saber. Hoy es 3 de mayo, Día de Libertad de Prensa Internacional. Entonces, voy a pedir a la población, a todos los ciudadanos, que pensemos que queremos un país libre, como lo venimos haciendo hasta ahora, y nos están queriendo poner palos en la rueda, y no permitamos que enjuicien todos los días a un periodista, porque todos los días se enjuician a un periodista verbalmente. Sabemos bien quiénes son los que reciben dinero para hablar a favor de un gobierno, a favor de un político. Defendamos realmente lo que queremos, la libertad que tanto nos está costando otra vez. Defendemos la verdad. La verdad es libertad. La verdad es libertad y además el leitmotiv del periodismo es la búsqueda de la verdad. No es otra cosa. Hoy en la Argentina hay muchísimos propagandistas
políticos, no periodistas, que trabajan en una innumerable cantidad de medios, que son propagandistas de alguien en particular o de una facción política. El periodismo es la libertad, es la búsqueda de la verdad, no es otra cosa. Y si nosotros no sabemos, los argentinos, defender nuestros derechos, como dice Taboada, no sabemos poner la garra que hay que poner para defender nuestros derechos, lamentablemente si perdemos nuestra libertad, y bueno, nos los habremos merecido. Hay que pelear por la libertad, hay que pelear por los derechos, por nuestros derechos civiles, hay que luchar por esto y es menester de que todos, cada uno de los argentinos, sea un bastión en esto, si no, estamos fritos. Y perder el miedo. Hay que perder el miedo, exactamente. Bueno, se nos ha ido el programa, esto ha sido todo por hoy. Tenemos algunos auspicios y quería agradecerle a las personas que han confiado en nosotros y que han publicado estas publicidades que nos permiten seguir en el aire. Así que gracias una vez más. Y bueno, ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, en este canal donde toda la verdad está primero. Adiós.